y nos encontramos de vuelta. Hemos escuchado ya a nuestra presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Glaucoma con una información muy importante. Y bueno, como les mencioné al inicio del programa, tenemos a otra gran invitada. El día de hoy tenemos a la doctora Gaby Santillán. Es un honor tenerla aquí con nosotros el día de hoy, recordándoles a todos los televidentes que nos encontramos completamente en vivo y pueden realizar todas sus preguntas al WhatsApp o al Facebook Live que se encuentra en este momento. Vamos a intentar responder cada una de sus dudas con la ayuda de nuestra especialista. Bueno, doctora, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. El glaucoma es un tema muy importante que debemos tratar y hacer conocer a toda la población porque es una enfermedad que lleva a la ceguera si no es diagnosticada a tiempo. Entonces, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a usted, doctora. Quisiéramos conocer un poquito más sobre usted. ¿Por qué se dedicó a esta especialidad tan bonita como lo es la oftalmología? Desde que yo estudié en la Universidad de Oftalmología me pareció una especialidad muy interesante y muy importante porque es la salud visual. La salud visual que muchas veces no se la toma con la importancia adecuada. Entonces me pareció una carrera muy bonita, aunque es una carrera difícil, es algo que me ha traído muchas alegrías, ya que poder ayudar a la gente a volver a ver, poder ayudar a que tengan su visión, entonces es algo muy gratificante. Realmente, como hablamos, existen varios temas de los que podemos hablar dentro de la oftalmología. El día de hoy, hablando de glaucoma, quisiéramos saber, en nuestro país, ¿existen cifras altas dentro de su práctica diaria? ¿Han existido varios casos o considera que tal vez en nuestro país es un poco? No, existe muchísimo enfermos con glaucoma. El problema del glaucoma que es una enfermedad silente, es decir, no se sabe, la mitad de las personas no saben que tienen un glaucoma y cuando llegan a la consulta ya llegan con una pérdida de visión que ya no se puede recuperar. Es una enfermedad que produce una ceguera irreversible. Entonces, a nivel mundial existe alrededor de más o menos unos 80 millones de personas con un glaucoma. Entonces, y de los cuales la mitad, imagínense, no saben de la existencia de esta enfermedad. Entonces, esto tenemos que enseñar a la población para que siempre se hagan controles para poder diagnosticarlo. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que es de gran relevancia hablar sobre este tema, sobre todo en esta época que queremos llegar a toda la población, que sepan de esta patología muy importante. Bueno, para entender qué es el glaucoma, quisiéramos que nos explique un poquito. El glaucoma es un conjunto de enfermedades que lo que producen es un daño a nivel del nervio óptico. El nervio óptico es parte del globo ocular donde se lleva toda la información visual hacia el cerebro. Entonces, el nervio óptico comienza a dañarse, sobre todo por aumento de la presión intraocular, la presión del ojo. La presión intraocular normal es alrededor de 10 a 20 milímetros de mercurio, lo más común 12, 14. Si sube ya de esas cifras, ya puede producir un daño a nivel del nervio óptico y esto al principio no produce síntomas, pero con el paso del tiempo puede llevar a comenzar a perder agudeza visual en la parte periférica de la visión. Y posteriormente, si no es tratado, lleva a la ceguera. Una pregunta que teníamos es si el glaucoma causa dolor. Depende del tipo de glaucoma. Generalmente no causa dolor, no causa síntomas. Entonces, lo que puede dar generalmente es, por ejemplo, comienza como viendo halos alrededor de las luces, lagrimeo, ojo rojo y la pérdida de visión periférica que no es muy notoria. Posteriormente sí ya llegan los otros síntomas, pero cuando está muy avanzada la enfermedad. Exacto, doctor. ¿Existe solo un tipo de glaucoma o cuántos tipos de glaucoma podemos encontrar? Existen varios tipos, depende de la clasificación. Hay un tipo de glaucoma que es el más común, alrededor del 90% de la totalidad de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo abierto. Eso se denomina al tipo de glaucoma en donde
la eliminación del humor acuoso, que es el líquido que se forma en el ojo, se drena en el ángulo que está normal, pero es en cambio el glaucoma más común. Hay otro tipo de glaucoma que en cambio el ángulo se cierra y al cerrarse el drenaje de este líquido disminuye y al disminuir este drenaje aumenta la presión intraocular. El más común, como les dije, es el glaucoma de ángulo abierto y posteriormente viene el de ángulo cerrado. De ahí, otros tipos de glaucoma también es por el origen. Entonces, hay glaucomas primarios, es decir, no tiene ninguna causa. Generalmente puede ser hereditario. Y hay glaucomas secundarios a enfermedades oculares o a enfermedades sistémicas. Como enfermedades oculares, por ejemplo, traumas oculares, hemorragias, por cataratas, por procesos inflamatorios intraoculares. Y enfermedades sistémicas muchas veces por diabetes, hipertensión, otras veces por toma de medicamentos, generalmente corticoides en altas dosis o colirios en corticoides, que también puede dar un glaucoma. Bueno, muchas gracias, doctora. Creo que tiene unas imágenes donde nos podría tal vez explicar un poquito más cómo está ligado el glaucoma dentro de la anatomía del ojo, cómo se puede dar. Exacto. Por ejemplo, en la imagen 1 vamos a ver el globo ocular. Traje esta imagen para que sepan dónde se encuentra el nervio óptico, que es en la parte posterior del ojo, y el nervio óptico ya se comunica con el cerebro, llevando toda la información visual hacia la zona occipital. En la imagen 2 vemos al nervio óptico. El nervio óptico es el que se daña en el glaucoma. En esta imagen vemos un nervio óptico normal, en donde se ve rosado, con sus vasos normales y una retina igual rosada. En la imagen 4, ¿me puede poner la 4? Vemos al nervio óptico ya en un glaucoma. En este, como podemos ver, ya se ve una pérdida importante de las fibras del nervio óptico y se ve esa zona blanquecina que se llama excavación. La excavación normal es alrededor del 20% de todo el disco óptico. En cambio, ahí como vemos ya tiene un 80% más o menos, y con eso ya es un glaucoma ya que está avanzado y con mucha pérdida de visión. En la imagen 3 podemos ver el ángulo donde se elimina el líquido que se forma en el ojo, el humor acuoso. Entonces, este ángulo es el que depende del tipo de glaucoma. Cuando está abierto es glaucoma de ángulo abierto, el más común, y cuando este ángulo se cierra porque el iris le tapa, es un glaucoma de ángulo cerrado, y el glaucoma de ángulo cerrado ya muchas veces se convierte en una emergencia, ya que no se puede drenar el líquido que se forma en el ojo y las presiones aumentan muchísimo, y en este tipo de glaucoma sí produce mucho dolor, un dolor intenso, cefalea, náuseas, vómitos, visión borrosa. Y hay que tratarlo urgentemente para que no produzca una ceguera. Muchas gracias, doctora. Bueno, qué importante entender un poco cómo va la anatomía del ojo y sobre todo cómo es la afectación del nervio óptico, el cual es quien nos permite ver el mundo que estamos observando. Bueno, doctora, quisiéramos saber ¿cómo se diagnostica el glaucoma? Como hemos escuchado, lastimosamente es silenciosa y no se diagnostica a tiempo. Pero cuando se llega a diagnosticar tempranamente o tal vez tardíamente, ¿cuál sería esta evaluación? Primeramente, lo primordial es una valoración por oftalmólogo, por un médico especialista. Cuando nosotros valoramos a las personas, tomamos la presión intraocular, observamos el fondo de ojo donde se ve el nervio óptico y se observa todo el globo ocular. Cuando nosotros encontramos una presión del ojo elevada, entonces ahí ya tenemos como ya un dato para ver si es un glaucoma o no. Y aparte, si vemos un nervio óptico que ya está pálido, ya lo vemos dañado con pérdida de fibras, ya podemos diagnosticar una enfermedad. Pero para poder estar completamente seguros hay diferentes exámenes que se realizan. Estos exámenes nos ayudan a confirmar el diagnóstico, ver la cantidad de fibras nerviosas que se ha perdido en el ojo, ver la pérdida del campo visual que ya se tiene. También tenemos otras imágenes, no sé si pueden poner en la imagen 10, por favor, donde vamos a observar el diagnóstico que se puede hacer con una campimetría. La campimetría es un examen que estudia el campo visual y a ver cuánto se ve con cada ojo.
Se lo realiza con un examen que dura alrededor de 20 minutos a media hora, y eso ayuda a ver si ya existe una pérdida visual, si hay un daño ya irreversible o no existe. Entonces esa es la campimetría, junto con otro examen. La siguiente imagen, por favor, que es el OCT de nervios ópticos. En este examen se estudia la cantidad de fibras que existen en el nervio y se ve si está dentro de la normalidad o ya hay una disminución. Entonces, con estos exámenes y junto con el examen oftalmológico que se lo realiza en el consultorio, ya se puede diagnosticar un glaucoma. Tenemos también otra pregunta muy importante. ¿El diagnóstico del glaucoma puede ser ayudado tal vez? Existen muchas personas que utilizan lentes y van donde los optometristas, si no estoy mal, ellos tal vez pueden notar algún signo importante para derivar a un especialista. Generalmente los optometristas sí nos ayudan, pero ellos no toman presiones intraoculares. Entonces, lo que ellos saben ver ya es cuando hay una disminución de visión que ya no mejora con lentes. Entonces, ahí ya tienen ellos un dato que ya derivan al oftalmólogo para que lo estudien porque es la razón. Generalmente los optómetras no diagnostican un glaucoma. Entonces, por eso es importante que aparte de que se hagan los lentes con un optometrista, se hagan un chequeo oftalmológico cada cierto tiempo. ¿Existe algún grupo de riesgo que tenga más prevalencia a sufrir de esta patología? Sí. Sobre los 40 años ya se considera un factor de riesgo porque ya existe un 2 a un 4% de personas con esta patología. Más aún si ya se pasa los 60 años. Otro grupo de riesgos son pacientes de raza negra que tienen una buena cantidad de glaucoma, pacientes con enfermedades sistémicas, como lo decía, con pacientes con diabetes, con cuadros de hipertensión arterial, enfermedades sistémicas, entonces eso también contribuye. Muchas gracias, doctora. Bueno, hemos visto que a lo largo del tiempo existen varias personas que tienen mucha duda en esto y quieren saber si existe un tratamiento que pueda devolver esta visión en caso de que tal vez el nervio óptico ya tuvo mucha afectación. Ese es el problema en esta enfermedad, ya que no se puede recuperar la visión. Una vez que se diagnostica y ya ha perdido visión, esa visión perdida no hay cómo recuperar ni con colirios ni con cirugías. Lo importante es diagnosticar a tiempo y evitar que haya una pérdida de visión y una pérdida excesiva que le puede llevar a la ceguera. Hay casos también que no solo se da a los 60 años, que es lo más común, sino también se ven glaucomas congénitos en niños desde el nacimiento. Y son ya casos graves que puede llevar a la ceguera a muy corta edad. Entonces, por eso también es importante que desde los pequeños se realicen controles, chequeos. Tenemos muy claro que el glaucoma está directamente relacionado con la presión intraocular. Al momento de nosotros diagnosticar una hipertensión, se necesitan varias tomas de esta tensión en diferentes momentos. ¿Se hace algo similar dentro de la consulta oftalmológica para el diagnóstico o se lo hace desde la primera consulta? La mayor parte de veces ya desde la primera consulta ya se puede diagnosticar un glaucoma. Puede haber dudas y con eso nos ayudamos de los exámenes diagnósticos. Pero si ya tenemos una presión que sobrepasa 25, 30, ya se considera ya un glaucoma con un daño del nervio óptico. Entonces, sí se toma varias veces, a diferentes horas también las presiones para ver cómo se está manteniendo eso, porque muchas veces la presión intraocular sube en la madrugada, a tempranas horas del día, y los pacientes no llegan a esas horas, llegan ya horas de la tarde, entonces a veces cambia esa presión. Y ahí podemos darnos cuenta que, por ejemplo, no está siendo tratado bien un glaucoma. Podemos nosotros tomar en un momento en que la presión está en 12, que está perfecto, pero en la noche le está subiendo. Y ahí con exámenes, con el OCT y la campimetría, vamos viendo si está funcionando el tratamiento que les estamos dando. Muchas gracias, doctora. Bueno, también quisiéramos saber, por ejemplo, en el caso de que existe algún factor externo tal vez que influya en la presión intraocular. No, generalmente estilos de vida, alimentos, no afecta. No hay mayor factor externo, más es por la anatomía del ojo y factor hereditario.
que se produce esta enfermedad. Lo que podría contribuir es lo que le comentaba, que es medicamentos, sobre todo corticoides, que hay muchos casos en que usan corticoides en dosis demasiado elevadas y eso sí produce un aumento de la presión intraocular. O hay muchos pacientes que por cuadros inflamatorios del ojo se autorrecetan. Entonces se automedican y compran en la farmacia el colirio y se comienzan a colocar y se colocan semanas o meses. Y si son corticoides, eso sí lleva a causas de glaucoma. Sí he tenido pacientes que casi se han quedado ciegos por esta razón, por usar colirios que no les corresponde usar tanto tiempo. Bueno, como hemos mencionado en todos nuestros programas, siempre recomendamos a todas las personas que nos están viendo y a todas las familias que puedan compartirles, no se automediquen, ya que existe siempre profesionales específicos para cada una de las patologías. Como escucharon ya de parte de nuestra especialista, pues se puede complicar muchísimo en el caso de automedicarse, aún más en algo tan sensible como son nuestros ojos. Así es. ¿Existe alguna relación directa entre una persona que tenga hipertensión a la presión del ojo? No directamente. Muchos pacientes llegan con esa duda, es decir, yo tengo hipertensión, entonces voy a desarrollar un glaucoma. No necesariamente. Sí puede influir los cambios de presión, sí puede influir cuando son hipertensiones no bien controladas. Entonces, si hay pacientes que tienen su glaucoma y la presión comienza a subir mucho, y comienza a subir también la presión intraocular. Es importante que siempre manejen una presión dentro de los rangos normales para que no produzca un aumento en la presión intraocular. Bueno, y otra pregunta más muy importante también que nos hicieron es, ¿existe alguna forma de tal vez yo evaluarme o las personas que nos están mirando evaluarse y decir, no, yo creo que tal vez podría tener glaucoma, o definitivamente solamente se lo diagnostica dentro de la consulta oftalmológica? Se lo diagnostica dentro de la consulta. Los síntomas más comunes pueden ser dolor ocular, pero también hay otras patologías que producen dolor ocular, entonces no por tener un dolor voy a decir tengo un glaucoma. Entonces, si ya se sienten ciertos síntomas y pueden tener un factor hereditario, tienen sus papás, tienen hermanos, deberían hacerse un chequeo. Entonces, los síntomas más comunes son dolor, generalmente es dolor intenso, halos al ver las luces, visión borrosa, lagrimeo y ojo rojo. Pero como le explicaba, la mayor parte de veces no da ningún síntoma. Muchas gracias, doctora. Bueno, quisiera que nos vayamos a los siguientes cortes comerciales, sin antes no recordarles que nos realicen todas sus preguntas a nuestro WhatsApp o a nuestro Facebook Live. Quédense con nosotros que vamos a responder cada una de sus dudas. Nos encontramos de vuelta, queridos televidentes, recordándoles que nos encontramos con nuestra querida invitada especial, la doctora especialista en oftalmología, Gabriela Santillán. De nuevo agradezco que se encuentre el día de hoy con nosotros y sobre todo que nos ayude con esta información muy importante y despejando cada una de las dudas que tienen todas las personas que nos están viendo en este momento. Quisiéramos continuar con el tema para acapararlo un poco más y mencionamos que tenemos algunas imágenes donde vamos a mostrar los tipos de glaucoma. Por favor, doctora, si nos los podría explicar. Claro, por favor, la imagen 14. Bueno, hay diferentes clases de glaucoma, como lo habíamos explicado. La primera división es según la amplitud del ángulo iridocorneal. Entonces, los glaucomas son el ángulo abierto, que es el 90% de glaucomas, y el ángulo cerrado, que es una emergencia médica debido a que sube la presión mucho y produce mucho dolor y puede dar una ceguera en pocas semanas o meses. La segunda clasificación es según el origen, es decir, es un glaucoma primario sin ninguna causa, generalmente hereditario, o secundario a enfermedades sistémicas o enfermedades oculares. Y la tercera forma de clasificación es según la aparición, el momento de la aparición, que pueden ser glaucomas congénitos, juveniles o adultos. Congénitos más o menos desde el nacimiento hasta los 3 años, ya juveniles hasta más o menos los 12 años, 14 años, y adultos posteriormente. La siguiente, por favor. Aquí vemos los ángulos. El glaucoma de ángulo abierto, donde se drena normalmente el líquido, y el glaucoma de ángulo cerrado, donde el ángulo
no permite que se elimine el líquido y se acumule en el ojo. La próxima, la siguiente. Aquí vemos según el origen, la clasificación según el origen. En la primera imagen vemos un glaucoma primario de ángulo abierto en donde parece un ojo completamente normal. En las siguientes imágenes son glaucomas secundarios. En la primera imagen vemos por un trauma ocular en donde el cristalino salió hacia la parte de la cámara anterior y se encuentra entre la córnea y el iris y produce un bloqueo y no permite que el humor acuoso se drene y de esa manera aumenta la presión intraocular. En la segunda imagen vemos en cambio un infema, que es una hemorragia intraocular por un trauma ocular, y en la tercera imagen es un cuadro inflamatorio y un glaucoma por uso de corticoides. La siguiente, por favor. Aquí vemos en cambio la clasificación de acuerdo a la aparición de un glaucoma. En las primeras imágenes son glaucomas en niños, son glaucomas congénitos y es muy característico en estos niños que son niños con ojos grandes y las córneas más grandes de lo normal. Eso es lo más común. Acuden a consulta porque ven que el niño tiene el ojo con sus córneas más grandes, se lo ve como más negritos los ojitos. Y también a veces los niños no se quejan, lo que sabe verse también es que ya su córnea se encuentra opaca o lagrimeo. Entonces, este tipo de glaucoma muchas veces requiere tratamiento con cirugía o a veces también con colirios para tratar de que los niños no pierdan visión. Y también el juvenil, que es raro ver, pero sí se lo ve. Por ejemplo, en esta semana tuve un paciente de 14 años con un glaucoma con presiones muy elevadas de 40 milímetros de mercurio que ya comenzaba a tener pérdida de visión. Aunque son raros, sí se los puede encontrar. Y en el adulto, que es lo más común. La siguiente. Como explicaba ahí, cómo diagnosticamos, que es viendo el nervio óptico, tomando la presión intraocular y viendo si hay algún daño en campo visual. Muchas gracias. Sabemos bien, como ya nos ha explicado, que ya cuando existe esta pérdida de visión ya no hay vuelta atrás. Lastimosamente, como se ha visto en varios artículos, no existe la forma de regenerar al nervio óptico para que sea óptimo y otra vez pueda volverlo a ver. Entonces, por esto es importante el acudir al especialista. Cuando ya la persona está dentro de la consulta médica, ¿cuáles serían las alternativas de tratamiento que tienen las personas para que no siga avanzando esta enfermedad, para que no siga teniendo pérdida de visión? Generalmente se le trata con colirios, es decir, con medicación tópica. Existen varios tipos de colirios dependiendo del tipo de glaucoma para medicar. Es súper importante que cuando ya se tiene un diagnóstico de glaucoma, el paciente entienda que si no se trata, se va a quedar ciego. Hay muchas personas y pacientes que se quedan ciegos por no tratarse, por pensar que no, solo es un colirio, no me voy a poner, o me arde un poquito y no me voy a colocar. Entonces, es súper importante que usen la medicación. Con los colirios, la mayor parte de pacientes con glaucoma se controlan bien y si son muy buenos pacientes ya no tienen mayor pérdida de visión. Si no funcionan los colirios, si ya es un glaucoma que pese a esta medicación las presiones están muy altas, se puede usar medicación oral. No crónicamente, pero cuando está muy alto se lo puede usar. O también a veces cuando ya hay un glaucoma, por ejemplo, de ángulo cerrado y con presiones demasiado elevadas, también se pone medicación intravenosa. Aparte de esto, si pese a este tratamiento no funciona colirios, ni medicación oral, ni intravenosa, ya se realiza una cirugía. En cirugía hay diferentes tipos, las más comunes, la más común se llama trabeculectomía, en donde lo que se hace es una zona de drenaje nuevo para que el líquido que se forme en el ojo se elimine más fácilmente y de esa manera baje la presión. Es la más común, la mayor parte de veces funciona, pero hay ciertos casos en que no funciona, pese a que se haga eso. Otros casos, el riesgo de hacer esta cirugía son hemorragias, infecciones e inflamaciones. Otro tipo de cirugía son válvulas que se colocan en el ojo. La válvula de Ahmed, que es la que más comúnmente se coloca, es un dispositivo que ayuda a drenar el líquido. Entonces se conecta un
como un tubito dentro del ojo y junto a este dispositivo se elimina el líquido a través de la conjuntiva. Entonces, estas válvulas también se colocan sobre todo cuando hay glaucomas neovasculares, que son glaucomas de difícil manejo, que se debe a la formación de nuevos vasos anómalos en el ojo, generalmente por la diabetes mellitus. Otro tipo de tratamiento también son láseres que ya son más nuevos. Entonces, por ejemplo, hay un láser que se llama SLT, que ahora se usa mucho, que ayuda mucho en el tratamiento. Muchas veces los pacientes se hacen este láser y dejan de colocarse los colirios. Ya con eso es suficiente. Se usa más en glaucomas de ángulo abierto y lo que hace es abrir la malla por donde se elimina el líquido, ayuda a abrir un poquito más para que el líquido salga más fácilmente. Hay otro tipo de láser también que lo que ayuda es a disminuir la producción de líquido. Y igual estos tipos de láseres no son invasivos, son de difícil realización, dolor es mínimo y se recuperan rápidamente. Tal vez estas alternativas de tratamiento van a depender directamente del paciente, o tal vez puede ser que un paciente diga, no, yo no me quiero poner colirios, no me gusta, tal vez tengo que ponerme estas horas y no puedo, y puede optar directamente por una cirugía o no se puede. Es preferible que evitar una cirugía siempre. Es preferible. Si con colirios se lo puede tratar, es mucho mejor. Es mucho mejor. Pero sí hay pacientes en que se olvidan o no tiene quien les ponga o no quieren ponerse, y si ya se ve que existe una pérdida importante de visión, ya es preferible una cirugía. Pero siempre, si evitamos hacer un procedimiento quirúrgico, es mejor. Tal vez tenemos imágenes sobre el tratamiento de glaucoma. Sí, veamos, es la imagen 25, por favor. Entonces, en la primera imagen, ahí vemos más o menos las zonas de drenaje, cómo se realiza la cirugía y cómo se puede eliminar el humor acuoso, que es el líquido que forma el ojo, para que de esa manera baje la presión intraocular. En la tercera imagen vemos la válvula, es una válvula de Ahmed, cómo va conectada y se une junto a la cámara anterior, para de esa manera, desde la cámara anterior, eliminar el humor acuoso hacia la conjuntiva. Esas serían las formas más comunes de cirugía. Bueno, tenemos varias preguntas ya que nos han realizado cada uno de nuestros televidentes y queremos proceder a que sean despejadas. Claro. Por ejemplo, una pregunta muy importante, creo que es la que todas las personas lo realizan. ¿El glaucoma es reversible? No, no es reversible. El único glaucoma reversible es el que se da cuando es por medicamentos, generalmente. Entonces, si se colocaba un colirio de corticoide y le dio glaucoma, al suspender el colirio ya hay mejoría. Ese sería el glaucoma reversible. Pero si ya es un glaucoma de ángulo abierto, ya no, siempre va a tener la enfermedad. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Buenas noches, doctora. ¿El glaucoma hace relación con el problema de catarata y desprendimiento de retina? Ese puede ser un glaucoma secundario a estas enfermedades. Por desprendimiento de retina, muchas veces posterior a una cirugía colocan aceite de silicón dentro del ojo y ese aceite puede producir un glaucoma. Entonces, hasta que no se retire el aceite, se debe colocar la medicación. Muchas veces, al retirar el aceite, la presión vuelve a la normalidad y ya no se coloca antiglaucomatosos. Hay otras veces que por estas enfermedades, por ejemplo, por cataratas que ya son muy maduras y que no se han permitido cirugía, entonces las cataratas pueden dar un glaucoma facolítico. Entonces eso hace o facomórfico, que es decir, la catarata muy grande presiona el iris y de esa manera el ángulo se cierra y produce aumento de la presión intraocular. Sí puede haber. Tenemos la pregunta de otro televidente que nos menciona: en mi familia hay personas con glaucoma. ¿Eso significa que yo también lo voy a tener? Sí puede haber un glaucoma hereditario. Entonces, siempre hay un mayor factor de riesgo si tiene algún familiar glaucoma. Por eso es importante que si ya en la familia hay varios casos de glaucoma o los padres tienen glaucoma,
deben hacerse chequeos para ver si existe o no. Generalmente se produce pasado los 60 años. Bueno, justo es esta pregunta la de nuestra televidente. Nos menciona, ¿a qué edad debería empezar a hacerme exámenes para detectar el glaucoma de forma temprana? A cualquier edad. Bueno, generalmente desde los 40 es más recomendable, pero como yo explicaba, a veces hay glaucomas en adolescentes. Entonces, siempre es importante un chequeo con oftalmólogo para ir descartando, más a las personas que tienen el factor hereditario. Tenemos otra pregunta muy interesante donde nos mencionan, uso lentes porque tengo miopía, ¿eso aumenta el riesgo de tener glaucoma? La miopía es considerada como un factor de riesgo, pero generalmente miopías que son muy altas pueden dar un glaucoma de ángulo abierto. Entonces, si tienen una miopía de muchas dioptrías, deberían siempre hacerse un control. Valorar también en la miopía es importante también realizar un fondo de ojo, porque la miopía hace que, como el ojo es más grande, la retina puede ser muy delgada y producir problemas con hasta desprendimientos de retina en miopía. Entonces sí es importante que también se hagan un chequeo. Nuestro televidente Omar nos menciona, tengo diabetes y me dijeron que eso puede afectar mi visión. ¿Eso tiene relación con el glaucoma? La diabetes, cuando es muy mal controlada, produce un glaucoma muy difícil de tratar y que puede llevar a la ceguera, que es el glaucoma neovascular. Si la diabetes es bien tratada, no es mayor problema. Al subir la glucosa puede dar una disminución de agudeza visual, pero no necesariamente una enfermedad. Pero con el paso del tiempo, las glucosas elevadas producen un daño a nivel de la retina que da una retinopatía diabética, que ya es una enfermedad en la retina que comienza a sangrar, se dañan los vasos y eso disminuye la visión. Muchas veces puede llevar a la ceguera. Existen muchos pacientes diabéticos mal controlados o de muchos años de diabetes que se encuentran ciegos por esto. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta de muchísimo interés que nos menciona. ¿Hay algún tratamiento natural que ayude a controlar el glaucoma? No existe un tratamiento natural. Es importante siempre, para todas las enfermedades, creo yo, el estilo de vida. Es importante tener una buena dieta, equilibrada, hacer ejercicio y si se tiene patologías sistémicas como diabetes, hipertensión, estar bien controlados, que estén bien controladas y de esa manera se evita un desarrollo de un glaucoma. Ya vamos a las últimas preguntas del día de hoy. Esta está muy interesante, nos dice, ¿es verdad que fumar o tomar alcohol puede empeorar el glaucoma? Sí, el fumar, como saben, el cigarrillo daña generalmente los vasos sanguíneos y al dañar los vasos sanguíneos también dañan los vasos oculares y eso puede contribuir también a que se produzca un glaucoma. No es que el cigarrillo da un glaucoma, pero es considerado también, se añade como un factor de riesgo para esta enfermedad. Un factor de riesgo, como lo hemos mencionado, para varias patologías, la verdad. Sí. Otra pregunta muy interesante. Trabajo muchas horas frente a la computadora. ¿Eso puede hacer que me suba la presión del ojo? No, el trabajar muchas horas en el computador generalmente da un cansancio visual por estar enfocando a la misma distancia mucho tiempo y lo más común es que da una resequedad en los ojos, da un ojo seco secundario a esto, porque mientras se está trabajando en el computador, la pantalla, la luz y la disminución del número de parpadeos ayuda a que la lágrima se evapore rápidamente y produzca un ojo seco. Muchas gracias. Y bueno, vamos con la última pregunta del día de hoy. Me gustaría hacerme una cirugía láser para no usar lentes. ¿Eso aumenta el riesgo de glaucoma? No aumenta el riesgo de glaucoma. Lo que hace la cirugía láser es disminuir el grosor al nivel de la córnea. Ahí lo importante es al tomar las presiones intraoculares, uno tiene que también valorar el grosor corneal, porque puede subir la presión. Se sube generalmente, a veces un poco más si el grosor corneal es muy delgado. Entonces, cuando es operado de láser, siempre hay que informar al médico para que sepa que son córneas un poquito más delgadas y compensar esos valores que se toman en la tonometría, en el cálculo de la presión intraocular.
Nos acaba de llegar una última pregunta donde nos menciona, si empiezo ya un tratamiento con gotas que me recetó mi médico, ¿tendré que usarlas de por vida? Si es para glaucoma, sí. Esto es una enfermedad de toda la vida, es una enfermedad crónica degenerativa, entonces hay que colocar gotas de por vida. Si es por otras patologías, no necesariamente. También nos llegó otra pregunta donde nos menciona, ¿usar gotas para los ojos ayuda a prevenir el glaucoma? No, no ayuda a prevenir. Las gotas, por ejemplo, lágrimas artificiales, que generalmente es lo que más usa la mayor parte de personas, eso ayuda a lubricar el ojo, pero no en sí a que la presión del ojo se mantenga normal, no previene. O ponerse ya una gota que es para el glaucoma antes de tener una enfermedad, no se saca nada, no mejora. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, estas han sido todas las preguntas que hemos tenido el día de hoy, han sido varias y esperamos que se puedan haber despejado muchas de sus dudas que se encuentran ustedes teniendo dentro de sus hogares. Doctora, quisiéramos que el día de hoy nos invite a toda la población a que realmente tomemos conciencia sobre esta patología. Es muy importante saber que es irreversible, que es una enfermedad bastante silenciosa, como lo ha mencionado, y que la única forma de detenerlo es tener un tratamiento oportuno. Quisiéramos que le invite a toda la población a que se realice estos controles. Sí, yo invito a todo el público que siempre se hagan una valoración por un médico especialista en oftalmología. Es importante porque con eso prevenimos muchas enfermedades o diagnosticamos enfermedades a tiempo. Como lo hemos mencionado, el glaucoma es una enfermedad que pasa muchas veces desapercibida. Es una enfermedad sin síntomas la mayor parte de veces, en donde ya llegan los pacientes a nuestros consultorios con una pérdida ya muy importante de agudeza visual que pudo haber sido prevenible solo con un chequeo. Entonces, invito a todos que siempre cuiden su salud visual y se hagan controles periódicos. Y que mejor hacerlo con médicos y sobre todo con especialistas preparados. En este caso tenemos a nuestra doctora Gabriela Santillán, que tiene una gran trayectoria dentro de nuestra ciudad. La verdad, hemos tenido varios testimonios de varios pacientes y la verdad están sumamente satisfechos con su labor y con su entrega hacia tratar estas enfermedades oftalmológicas. Quisiéramos saber la semana del glaucoma, ¿desde qué fecha se va a dar? La semana del glaucoma es en marzo, del 9 al 15 de marzo. Es una semana en que a nivel del Ecuador, la Sociedad Ecuatoriana de Oftalmología está tratando de hacer visible esta enfermedad en todas las ciudades. Se van a dar charlas, se van a dar igual otras entrevistas, charlas en los hospitales públicos, en centros privados, para concientizar a todas las personas sobre esta enfermedad. Y el objetivo realmente de esto es que sea llegado a más personas cada vez, y es por ello que, como lo escuchamos al inicio del programa, existen ya, vamos a iluminar varios monumentos, se van a iluminar varios lugares con este color característico que es el verde. Inclusive están adaptando ya este color, este lazo verde, como lo mencionaron también al inicio, en lo que ustedes que ya nos están viendo, que ya saben esta información, y una persona sepa o quiera saber por qué es este color, explíquenles que es una patología que sí es frecuente, que sí se puede dar y que sobre todo con un tratamiento oportuno puede tener un mejor pronóstico. Así es. Yo la verdad estoy muy agradecido, doctora, el día de hoy por esta entrevista, por este grandioso programa en donde hemos informado de algo muy importante a nuestra población. Le agradezco bastante de parte de todo el equipo de producción. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y nos vemos la siguiente semana en otro programa de Visión Médica con un nuevo tema y un nuevo o nueva invitada especial. Muchísimas gracias.